Buenos días para todos, ¿cómo están? ¿Qué tal esas vacaciones? Buenos días, profe. Muy bien, ¿y usted? Muy trabajadas, profe, pero ahí vamos. Me alegra mucho que les haya ido bien y que hayan sido muy productivas esas vacaciones. Bueno, espero que todos estén bien y con toda pues como la buena disposición para terminar ya el curso. Esta es nuestra semana final de clases. Entonces el día de hoy y el día de mañana vamos a terminar un tema que se llama teoría de colas. Y debe haberles llegado por ahí como una invitación. El trabajo que se va a dejar pues evaluativo para este tema es de manera grupal y se los estaré compartiendo hoy en la plataforma para que lo puedan leer, conocer y si tienen alguna duda poder preguntar el día de mañana. Entonces, si a alguien no le llegó, al final me dice y lo miramos. Ahí hay un Excel en donde ustedes pueden conformar sus grupos. Mm, Y de la igual manera en la plataforma van a estar como etiquetados por grupos. Entonces, por eso es muy importante que ustedes se escriban ahí para saber cómo están conformados los grupos y dónde ustedes deben publicar. Bueno, eso es como todo lo que les quería compartir antes de comenzar. Bueno, entonces vamos a mirar esto que se llama teoría de colas. ¿Qué es la teoría de colas? Entonces, su nombre podría darnos como una pista, ¿cierto? Una cola o como una fila, una teoría que esté relacionado con eso. Em, por acá nos preguntan en el chat, hasta el miércoles 16 habría plazo para enviar el trabajo. Listo. Como les venía diciendo, entonces podríamos pensar nosotros en algún momento o en los distintos escenarios en los que se presentan filas o colas. Piensen ustedes en cuándo se han encontrado como en ese escenario, como recuerden un poco cómo se sintieron, si fue como agradable o de pronto no, o de pronto hayan tenido alguna vez en la que ustedes, pues, en la que la espera fue demasiada, que de pronto incluso algunos hasta se fueron o ya no alcanzaron o ya no pudieron hacer la vuelta que iban a hacer. Algunos escenarios muy comunes, ¿cierto? Sería como una ida a un banco. Cuando se va al banco casi nunca está como desocupado. Entonces le toca a uno ahí tomar el tiquete y de alguna forma hacer la fila. Hay lugares pues ya donde uno físicamente no hace como la fila porque ya hay como las sillas y lo van llamando como en el orden del tiquete. En otros todavía sí uno debe hacer ahí la fila. También si uno va a ir a comprar una comida, ¿cierto? Va uno a un restaurante, a un mall de comidas para comprar, no sé, el almuerzo. Entonces ahí también podría ser, usualmente no está como desocupado, podría uno encontrarse ahí como una fila. Entonces para encontrarse uno una fila es necesario que alguien, en este caso pues una persona, quiera adquirir un servicio, que en ese caso pues sería como una consignación o una comida, o si se quiere comprar también, por ejemplo, un libro o unos tiquetes o mm, ¿qué más? Si se quiere comprar, a ver, bueno, distintos elementos en donde puede haber filas, ¿cierto? Especialmente, por ejemplo, en diciembre esto es muy común. Si uno va a ir de compras, que para los juguetes, que para la ropa, que para... Entonces, ahí se encuentra uno con filas.
Si uno va por un servicio, una persona va por un servicio y ese servicio no puede ser adquirido al instante, entonces si la persona decide esperar, eso va a formar lo que se conoce como una cola o como una fila. Y esas colas o esas filas tienen sus consecuencias. Por ejemplo, en una fábrica, si se daña una máquina y llaman al reparador, a la persona que repara, a alguna empresa que preste ese servicio de reparación, pero la empresa les dice como no, hoy no puedo ir, tiene que ser mañana o en el transcurso de la semana o ya otra empresa me agendó. Entonces, si la otra empresa decide quedarse con el servicio de ellos, tendrá que darle una espera hasta que ellos estén disponibles. Pero esa espera va a repercutir, va a tener unas repercusiones. Si esa máquina está pues ahí como parada y no puede producir nada, tendrían pérdidas comerciales, ¿cierto? Tendrá una disminución muy seguramente de la cantidad de productos que usualmente se hacía en un día, se hacía en un día o en una hora o lo que esté trabajando pues la máquina. Y eso también representa pérdidas económicas. Entonces, las filas son como fenómenos que afectan a- al, al buen funcionamiento de un sistema. Asimismo, entre seres humanos, casi no nos gusta como esperar de a mucho. Esperar, especialmente si la espera es muy larga. Si uno va a un banco, bueno, y eso no solo porque se impaciente, sino porque el tiempo también es como limitado. De pronto a ustedes les ha pasado que uno va al banco y dice, ah, bueno, de pronto alcanzo a hacer esta vuelta. Y la verdad es que no, porque uno tiene que, pues, volver, de pronto si fue en la hora del almuerzo o algo así, y ya no alcanza, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó ahí? Pues ya no se pudo adquirir un servicio. En este caso, si la persona, pues, o sea, si esto fuera muy frecuente, la persona seguramente decidiría cambiarse de banco. Entonces, ese banco va a perder un cliente. Asimismo, en el supermercado, si uno va a un supermercado y eso está muy lleno, hay personas que prefieren no esperar y dicen, ay, no, si van solamente como por una o dos cosas y hay una fila exagerada, dicen, no, mejor yo compro esto en otro supermercado, yo camino un poquito más o en la tienda que está por mi casa o bueno, así tenga que pagar más, otro poco más, pero lo va a comprar en otra parte donde no tenga que hacer fila. Eso va a representar pérdidas económicas para el supermercado. Entonces, por eso, estos son algunos ejemplos que nos dejan mirar la importancia de poder conocer y estudiar este fenómeno que son las colas. Y cuéntenme ustedes, ¿dónde, cuál ha sido como esa cola más significativa que ustedes recuerdan o como que han tenido en su vida? ¿O dónde han hecho ustedes cola? Cuéntenme algunos ejemplos. Profe, reclamando la libreta militar, una cola interminable. También muchas gracias, Julián, por compartirlo. Era cuando Eh, va de urgencias a la EPS. Eso iba a decir yo en la IPS sacando cita. Ay, sí, total. Esa es otra donde se demora uno mucho. Ah, gracias, Juan Fernando. Sí, también, es verdad. Por acá nos comparten cuando me vacuné contra el COVID en su momento. Sí, ahí había también mucha fila. Muchas gracias por compartirnos. Bueno, entonces
La teoría de colas es el estudio matemático del comportamiento de líneas de espera. Está presente cuando los clientes, entre comillas, llegan a un lugar, entre comillas, demandando un servicio a un servidor, entre comillas, el cual tiene una cierta capacidad de atención. Si el servidor no está disponible inmediatamente y el cliente decide esperar, entonces se forma la línea de espera. En este caso, clientes, lugar y servidor está entre comillas porque no necesariamente son, como lo dice la palabra, o sea, clientes como que fueran personas, no necesariamente, como lugares que sean físicos, no necesariamente. Y servidor tampoco no necesita ser específicamente como una persona. Por ejemplo, si se tienen o se realizan llamadas, ahí también se puede formar una cola. Entonces el cliente es la llamada, el lugar pues no es físico, es la línea y se quiere el servidor pues sería, si puede ser una persona o puede ser ahora con tanta inteligencia pues artificial, podría ser simplemente la contestadora, un chat, bueno. Entonces, como les digo, no necesariamente son personas ni lugares físicos. Asimismo, podría ser como con los correos. Cuando uno escribe pues un correo, el cliente se vuelve ese correo que quiere ser respondido. El lugar ya sería como el internet y el servidor nuevamente podría ser un chatbot o podría ser directamente la persona que va a contestar. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. El call center, que lo acabamos de mencionar ahora, y un servidor al que le llegan peticiones o consultas, que sería pues muy parecido como a lo de el correo o ya pues como en una interfaz web cuando uno va a recargar una página, cuando uno va a entrar en una página, eso de alguna manera, o sea, si es como el día que se llama, en su momento también cuando hubo lo del el Viernes Negro, no, es que hubieron unos días de descuento. No me recuerdo si fue que coincidió, pero que Colombia dieron como 3 días de descuentos. El Y, día sin IVA. ¿el qué, perdón? Ah, El día sí, sin IVA. sí, gracias, eso, el día sin IVA. Ajá. Entonces, en ese día, muchas personas aprovecharon como a comprar por internet. ¿Cierto? Y ellos como que no estaban tan preparados, tan a la expectativa de que las personas fueran a comprar tanto. Y lo que pasa ahí es que como se sobrecarga tanto la página, o sea, se hace como una cola tan pesada que se cae el sistema. Entonces, ese también es un problema que se puede resolver con teoría de colas. Bueno, hay distintos sistemas. Nosotros vamos a mirar dos. Nosotros vemos como una introducción de lo que es la teoría de colas para poder conocer este tipo de aplicaciones que existen de la probabilidad, de lo que hemos como aprendido durante el curso. Pero es un tema profundo que incluso podría dar como para un curso completo. Entonces nosotros vemos como una introducción, vemos algunos sistemas como básicos, pero existen sistemas más complejos. El primer sistema es el sistema de un solo canal. Los sistemas están compuestos por la persona llega o bueno, el cliente entre comillas llega. Hay una línea de espera. Después de la línea de espera hay un canal que es donde se obtiene el servicio, donde está el servidor. Después de que se adquiere ese servicio, se sale del sistema. Entonces, básicamente el sistema es la línea de espera y el canal. Si es un solo canal, es porque solamente hay un servidor. O puede ser que hayan varios servidores, entonces va a ser un sistema de varios canales. El cliente llega, si no puede adquirir el servicio, tiene que hacer una línea de espera, una fila. Y en este caso, cuando se desocupe un canal,
ese cliente va a pasar a ese canal a adquirir el servicio y después se va, sale. Nosotros vamos a estar trabajando con canales en paralelo. ¿Qué quiere decir? Que si la persona, que en la fila va el primero, o sea, no, en paralelo quiere decir que solamente se va a adquirir un solo servicio. Ajá. Ya en el que se desocupe, ahí va a ir el cliente a obtener el servicio. Porque algunas veces en sistemas más complejos no solamente se obtiene un servicio, sino que son servicios consecutivos antes de salir del sistema. No sé si a ustedes les ha tocado que a veces uno tiene que hacer como un certificado, sacar un certificado y entonces uno tiene que ir primero a la recepción. Después de la recepción le dicen, no, mire, vale esto, vaya y pague y, y haga fila allá. Entonces uno va y paga. Y después le dicen, y venga y vuelva con el pago. Y otra vez así, aquí terminamos de hacer el proceso. Entonces ahí es como consecutivo, porque primero hay que ir a hablar con la persona, después hay que ir a realizar el pago, después otra vez hay que volver con la persona antes de salir de todo el sistema y completar pues con lo de la obtención del certificado. En ese caso, ya no sería en paralelo, sino que sería consecutivo. Pero entonces nosotros lo vamos a trabajar en paralelo donde solamente se va a obtener un solo servicio. Bueno, este tipo de sistemas es importante, o sea, el poder hacer un estudio de estas colas nos va a permitir tener una información como sólida de cómo es el sistema, de cómo es el negocio, de qué es lo que está pasando para poder tomar decisiones informadas. Entonces, no es lo mismo que alguien haya abierto su restaurante, por ejemplo, aún y lleve, bueno, 6 meses operando, ¿sí? Entonces, a esa persona de ese negocio le va a interesar saber con qué frecuencia llegan los clientes, ¿sí? ¿Cuánto es el tiempo que pasan los clientes en el restaurante? ¿Cuánto es el tiempo de fila, el tiempo de espera que tiene cada cliente en su restaurante? ¿Cuánto es el tiempo que se están demorando en darle el servicio a la persona? Entonces, esas son algunas de las cosas que se pueden saber a través de un sistema de colas y permitirá tomar decisiones. Por ejemplo, si se mira que es muy frecuente, la tasa de llegadas es muy alta, eso muy seguramente va a querer decir que con un canal tal vez no pueda satisfacer la capacidad porque rápidamente se formarían líneas de espera. Y si a eso nosotros le agregamos que el tiempo de servicio es lento, entonces podría como colapsar el sistema, ¿cierto? Podría, si llegan muchísimos y en atender se demoran mucho, entonces muy rápidamente habrían muchos esperando, si no hay suficientes pues como canales para atender. Entonces todo este tipo de información ayuda, porque ahí ya podría decir, ah, bueno, voy a implementar más canales para poder satisfacer la demanda. No es lo mismo que lleguen 10 personas en 10 horas que lleguen 10 personas en 10 minutos, ¿cierto? Entonces, por eso esa tasa de llegada es como tan importante, no solo saber cuántos llegan, sino en un tiempo o en un periodo de tiempo como establecido. Bueno, entonces nosotros acá vamos a como a pensar un poquito dónde entra la probabilidad, dónde entra la probabilidad. Entonces, como les venía diciendo, nos interesa a nosotros el número de llegadas, el tiempo entre llegadas y el tiempo entre servicios. Todos esos son variables aleatorias, porque en un restaurante, digamos que el día de hoy, de 9 a 10 pueden llegar 10 personas, pero mañana
nada nos asegura que lleguen aquellas mismas 10 personas y que pasado mañana las mismas 10 personas y que dentro de 3 días las mismas 10 personas. O sea, como que esto fuera constante, ¿cierto? Como que no habría una variabilidad, como que fuera determinístico, no. Nosotros sabemos que hoy puede ser un día muy demandado, muy bueno para el restaurante, entonces podrían ir 20 personas, mañana podrían ir 19, pasado mañana podrían ir 30 y en 3 días podrían ir 5. Entonces, debido a esa variabilidad y a esa incertidumbre, ese número de llegadas se convierte en una variable aleatoria. Por eso nosotros quisiéramos modelarla a través de alguna distribución, a través de la probabilidad. Lo mismo va a pasar con el tiempo entre llegadas. El tiempo entre llegadas es bueno estudiarlo, ¿cierto? Algunas veces será pues como más homogéneo, otras veces eh, será como más variable, pero la variabilidad y la incertidumbre igual están siempre a ir presentes. No sabemos a qué horas va a llegar un cliente, eso no se sabe. Entonces, por eso también aquí cabe como modelarlo de manera probabilística. El tiempo en el servicio también suele ser aleatorio. Uno puede tener como un promedio de cuánto se demora, pero exactamente mm, existe como una incertidumbre, ¿cierto? No sabemos qué va a pedir en un restaurante, por ejemplo, el cliente. Que si va a pedir para toda la familia es una cosa, porque pues en lo que se le toma el pedido, hablo como de un centro comercial donde se hace pues como la fila, y mientras se toma el pedido, puede demorarse un poco más, mientras paga, si es con tarjeta, si no lee la tarjeta, si es con efectivo, mientras le devuelve el cambio. Entonces esos tiempos también pueden ser variables. Algunas veces serán más homogéneos, pero la incertidumbre siempre está pues ahí presente. Para modelar todo esto, podríamos nosotros como pensar detenidamente qué es lo que queremos modelar. Si pensamos en el número de llegadas, es el número de llegadas se van a observar en un tiempo. Entonces, número de llegadas en una hora, número de llegadas en media hora o en 2 horas o en toda la mañana. Bueno, dependiendo de lo que se quiera estudiar o si es demasiado, pues de 10 minutos o así. Ese conteo, si nosotros recordamos un conteo discreto en el tiempo, se puede modelar o una de las variables aleatorias que nos permitiría modelar, una de las distribuciones, perdón, que nos permitiría modelar esa variable aleatoria es el proceso Poisson. Si quisiéramos saber cuál es la probabilidad de que haya exactamente un número determinado de llegadas durante un intervalo de tiempo t, eso lo podemos modelar como un proceso Poisson. De manera que esa variable aleatoria tiene una distribución Euler a la menos lambda t a la x sobre x factorial. En este caso, como se está haciendo en un intervalo de tiempo t, vamos a multiplicar la tasa de las llegadas por ese tiempo. Era como esa regla de 3 que nosotros antes hacíamos, que decíamos, si en una hora llegan 3 llamadas, entonces en 2 horas llegan ¿cuántas? Llegarían 6. Siempre es proporcional el número promedio de llamadas con respecto al tiempo. Por eso es que acá se multiplica. Asimismo, asimismo, nosotros podríamos modelar el tiempo entre esas llegadas. Si esas llegadas son de tipo Poisson, entonces el tiempo entre dos eventos que son Poisson se puede modelar como una distribución exponencial. Entonces, el tiempo entre llegadas sigue una distribución exponencial. La probabilidad de que la variable aleatoria t sea menor o igual a algún tiempo t es igual a 1 menos Euler a la menos lambda t. Asimismo, el tiempo de servicio podría tener una distribución de tipo exponencial. Entonces tendríamos la probabilidad nuevamente de que la variable aleatoria t sea menor o igual que algún tiempo t, y eso es igual a 1 menos Euler a la menos mu por t, donde mu es el número promedio de unidades que pueden ser atendidas por periodo de tiempo. Aquí podemos nosotros
ser cuidadosos como con la anotación. Siempre que nosotros veamos la simbología de lambda está reservado para las llegadas y mu está reservado para el servicio. Entonces, siempre que ustedes vean lambda, ya saben que es llegadas, y siempre que ustedes vean mu, es el servicio, la tasa de servicio, y el otro es la tasa de llegadas. Bueno, como las variables aleatorias son de tipo Poisson, podemos hablar de algo que se llama proceso Poisson. Cuando a una variable aleatoria se le mete un componente de tiempo, o sea, como varios momentos, se le llama proceso. Se le llama, de manera general, un proceso estocástico, que quiere decir que a la variable aleatoria se le mete un componente de tiempo. En este caso, lo llamamos proceso Poisson. Por ejemplo, si nosotros tomamos distintas horas, entonces diríamos, bueno, vamos a analizar el restaurante de las 7 a las 8, después de las 8 a las 9, después de las 9 a las 10, ¿sí? Por horas. Entonces, fíjense que nosotros sabemos que el número de clientes que llegan en una hora es de tipo Poisson, pero lo estamos examinando en 3 horas diferentes, como en 3 momentos. Entonces ahí le estamos metiendo como un componente de tiempo. En la primera hora que pasó, en la segunda hora que pasó con esa variable aleatoria, en la tercera hora que pasó, ¿sí? Y pues con ese que pasó es calcular pues la probabilidad de que lleguen un X número de personas. A eso se le conoce como proceso Poisson y va a tener pues una tasa lambda y tiene dos propiedades. La primera se llama homogeneidad y es la probabilidad de tener, y es que la probabilidad de tener X llegadas es la misma para los intervalos de tiempo de tamaño lambda. Estas dos propiedades no se nos van a hacer pues como nuevas porque las variables aleatorias de tipo Poisson también las cumplen y por ahí las habíamos mencionado. Entonces ahí en la homogeneidad lo que quiere decir es, se trabaja bajo el supuesto de que en todas las horas, entonces que de 8 a 9, de 9 a 10 y de 10 a 11, que son como las horas que se estarían examinando, se supone que en promedio llegan la misma cantidad de personas, porque tenemos ahí el mismo tamaño de tiempo, que es una hora. Entonces en esa hora habría la suposición de que tanto de las 9 a las 10, de las 10 a las 11, de las 11 a las 12, haya en promedio el mismo número de clientes. ¿Sí? O sea, en promedio lleguen 10 clientes, digamos, en promedio. Esto no siempre se cumple a cabalidad en la realidad. En la realidad pueden existir horas pico, ¿cierto? Entonces, si la hora pico es la de las 10, bueno, no, en realidad sería como la de las 11 a las 12, que es como de pronto la del almuerzo. O sea, ahí podríamos como mirar que esa homogeneidad se rompería como un poquito, porque pues el promedio de personas, de clientes que llegan en la hora pico no es lo mismo que cuando no es hora pico. Entonces, cuando se usa se modela a través de este tipo de procesos, lo que se hace es coger como promedio la hora pico y pensar que todas las horas son horas pico, para poder hacer que ese supuesto de homogeneidad se cumpla. Entonces, si en la hora pico llegan 50 personas en promedio, decimos que en todas las horas que se van a examinar llegan 50 personas en promedio. En el segundo, que es la independencia, tenemos el número de llegadas en un intervalo de tiempo. Es independiente de la historia de llegadas previas a dicho intervalo. Entonces acá ya no hablamos pues como de unidades promedio, sino como tal de las unidades que llegan. Es decir, si de las 9 a las 10 llegan 5 personas, de las 10 a las 11 no tienen que llegar 5 personas o no tienen que llegar necesariamente más o forzosamente menos. Llega cualquier cantidad independiente, X, cualquier cantidad independiente de la hora
anterior. Entonces, si en un restaurante de las 9 a las 10 llegan 5, en la siguiente pueden llegar 6 o podrían llegar 4 o pueden llegar 30. No importa cuántos llegaron en la hora anterior. Bueno, bajo, tenemos esas dos características y además tenemos una propiedad muy útil de este tipo de procesos que es la suma de los procesos Poisson. Si nosotros tenemos distintas variables aleatorias, x sub i, donde i toma valores 1, 2, hasta m, en este caso sería como 3 porque estamos analizando 3 horas. Entonces, si tenemos 3 variables aleatorias, cada una de ellas se distribuye como una Poisson con una tasa lambda y tau sub i. Entonces, si nosotros quisiéramos mirar la totalidad de esas horas, la sumatoria de esas variables aleatorias, la propiedad nos dice que va a seguir una distribución también de tipo Poisson, pero con una tasa lambda multiplicado por la sumatoria de esos tau sub i, donde tau sub i son los tiempos, o sea, es mm, el intervalo de tiempo, es el intervalo de tiempo. En este caso, pues sería de una hora, ¿cierto? Cada una de ellas es el promedio lambda, que dijimos podría ser la hora pico, 10 por 1. Cada una de esas variables tendría 10, una tasa promedio de 10 clientes por hora. Entonces, si nosotros queremos mirarlo en las 3 horas, sería la sumatoria de esas 3 variables aleatorias y eso seguiría una distribución Poisson de parámetro lambda 10 por la sumatoria de tau sub i, cada uno es una hora, tenemos 3 horas por tau sub i, habría en promedio, tendría una tasa de 30 personas en esas 30 horas. Pero para entenderlo un poco mejor, vamos a mirar un ejemplo. Vamos a considerar la fila de un supermercado como un proceso Poisson con tasa de llegada lambda igual a 10 clientes por minuto. Sean m el número de llegadas entre las 9 y las 9 y 10 y n una variable aleatoria que es el número de llegadas de las 9:30 a las 9:35. Entonces, tendríamos distintos tiempos. Estamos analizando de las 9 a las 9:10, estaríamos analizando 10 minutos. Y después de las 9:30 a las 9:35 estaríamos analizando 5 minutos. Esos serían los periodos de tiempo, los intervalos de tiempo. Nos dicen que la fila del supermercado sigue un proceso Poisson de tasa con una tasa de llegadas lambda igual a 10 clientes por minuto. En este caso, entonces tendríamos que hacer esa regla de 3. Si en un minuto llegan 10 clientes, en 10, ¿cuántos llegan? Entonces en 10 llegarían 100 clientes. Si en un minuto llegan 10 clientes, en 5 minutos, ¿cuántos llegan? Entonces, en promedio, habría una tasa de 50 llegadas por minuto, de 50 clientes por minuto. Esa variable aleatoria m se distribuiría como una Poisson de parámetro lambda 1 igual a 100 y la segunda se distribuiría como una Poisson de parámetro lambda 2 igual a 50. Si queremos sumar esos dos procesos, mirar en esos 15, en ese periodo de tiempo de 15 minutos, entonces esa suma de esas variables aleatorias se distribuiría como una Poisson y ahora la tasa va a ser la suma de las tasas individuales, que en este caso sería 100 más 50, tendríamos una tasa de 150 clientes en esos 15 minutos. Bueno, no les he preguntado cómo van, si tienen alguna pregunta, comentario que quieran hacer. Listo, entonces podemos continuar.
vamos a introducir algo que se llama la notación de Kendall, que es una notación que nos permite o que nos habla o nos permite representar las distintas características del modelo, las distintas características de la cola. Hay dos versiones, la sencilla, la notación de Kendall sencilla, y una más específica que se le conoce como notación de Kendall extendida. Para la notación de Kendall sencilla, tenemos como tres parámetros, como tres lugares, a los cuales se les suele conocer como A, B y C. En el primer lugar, nos va a hablar de la distribución de las llegadas, cómo se distribuyen las llegadas. En la segunda nos va a hablar nos va a permitir representar o comunicar cuál es la distribución de las salidas, es decir, de los tiempos de servicios. Y por último, con cuántos canales se está trabajando. Las distribuciones tanto de las llegadas como de las salidas podrían ser, por un lado, de tipo Poisson, que fue como la que mencionamos ahora, que las llegadas fueran de tipo Poisson. Y si las llegadas son de tipo Poisson, entonces las salidas pueden ser exponencial. Eh, los tiempos entre las llegadas pueden ser exponencial, ¿cierto? Y la distribución de las salidas o los tiempos de servicios, independiente de cómo sea el de las llegadas, también podría ser de manera exponencial. Entonces, si es Poisson o exponencial, se le da un nombre general que es distribución markoviana y se le denota por una M. Lo segundo que podría ser es un tiempo constante o determinístico como uniforme. Esto lo podríamos encontrar en procesos que se desarrollen industriales con maquinaria. Por ejemplo, hay algunos procesos que los hace como, o sea, como la máquina. Entonces, por ejemplo, la máquina si necesita cortar, ella siempre corta en el mismo momento. Y no sé si ustedes han visto esos videos de manufactura en las industrias, donde usualmente los productos van como en una banda que se va moviendo a una velocidad constante. Ahí ponen los productos, los envases o lo que sea, para irlo transportando, para que vaya teniendo como los distintos procesos. Entonces, ese tiempo va a ser constante porque va dado por la banda. Entonces, la distribución de las llegadas, cada cuánto va llegando, sería con la velocidad con la que se vaya moviendo la banda, siempre iría llegando. Si este está espaciado, entonces si son como botellas, entonces si la botella uno está espaciada la botella 2 o la unidad uno está espaciada la unidad 2 en 5 centímetros y la 3 también en 5 centímetros y la 4 en 5 centímetros. Si tienen la misma distancia y la velocidad siempre es la misma, entonces podríamos decir que aproximadamente todas van a llegar en un mismo tiempo, ¿cierto? Entonces, si se demora 3 minutos la primera en llegar, la segunda también llegará en 3 minutos, la tercera en 3 minutos, cuarta en 3 minutos, etcétera. Entonces, esa distribución de las llegadas ya no sería exponencial, sino que sería de un tiempo constante. Lo mismo con las salidas, entonces, o el tiempo de servicio. Si el tiempo de servicio lo hace una máquina y lo que se está mirando es que la máquina corta, por ejemplo, el pan, llega y pues ya como cuchillas, simplemente en la masa cortan el pan y en eso se demoran un tiempo exacto. Entonces lo corto en un segundo, viene el otro, la otra masa, tan vuelve y baja, lo corta en ese mismo segundo, el otro viene y baja y también lo corta en ese mismo segundo. Entonces también tenemos ahí tiempos constantes, no cambian. Y lo vamos a denotar por D, ya sea en la primera o en la segunda posición. En la tercera tendríamos la distribución genérica, que es una distribución que se utiliza más que todo cuando no se puede estar como muy seguros de cuál de estas dos es. O sea, si, si es alguna de esas dos o incluso ninguna. Si esos tiempos de llegada son marcovianos, son constantes o no, o es cualquier otra distribución normal, uniforme. Entonces se pone una G.
una G de distribución genérica. Nosotros vamos a estar haciendo cálculos a través de unas fórmulas y esas fórmulas cambian dependiendo del modelo de cola que se esté trabajando. Entonces, cuando uno mira esta letra G es porque esas fórmulas son muy generales, aplican a cualquier escenario, pero si uno trabaja con fórmulas de M o de D, son fórmulas muy específicas para ese tipo de escenarios en particular. Y por último, en la casilla número 3 tenemos nosotros el número de canales. Entonces podrá ser, mm, si es una sola máquina, lo de los procesos industriales. Si solo hay una máquina que corta todos los panes, entonces solamente habría un canal. Si hay dos máquinas que cortan los panes, entonces habrían dos canales. En lo del supermercado, las personas que atienden, ¿cierto? Los de las personas que están ahí como en las cajas, sería entonces que el supermercado tiene uno, dos o 10 personas. Esos serían los canales o los que atienden en el banco también. El número de personas que atiendan sería el número de personas o el número de canales que hay. Pueden ser finitos como pueden tomarse como infinito. Cuando ustedes ven un infinito, quiere decir que ya son muchos canales, ya es muy grande, entonces se pone como infinito. Por ejemplo, cuando se hacen como transacciones por internet, que no es una persona como en físico, se toma como que cada transacción que se haga es a una, como que fuera una persona diferente. Lo mismo con los cajeros, cuando se va a un cajero, cada vez que una persona hace una operación en un cajero, es como si estuviera utilizando un canal distinto. Entonces ahí podríamos, si se usa demasiado, con mucha frecuencia, decir que tiene como número de canales infinito. Si queremos ser todavía más específicos, tenemos la notación de Kendall extendida, que trabaja con estos mismos tres espacios, digamos, o como parámetros que acabamos de mencionar, las distribuciones de las llegadas, de las salidas, el número de canales, y vamos a tener otras tres, que es D, K y N, donde D nos va a hablar de la disciplina de la cola, K va a hacer referencia al número máximo, finito o infinito, permitido en el sistema, haciendo cola o en servicio. Y N es el tamaño de la fuente, finita o infinita. Entonces, si empezamos con la disciplina de la cola puede funcionar de las siguientes maneras. La más usual y a la que todos estamos como acostumbrados es que cuando se hace una cola o una cola o una fila, el primero en llegar es al primero al que se le atiende. Cuando se está en el supermercado, entonces si esta persona ya recibió el servicio, sigue la que estaba por detrás. Si ya está recibió el servicio, sigue la que está por detrás y se respeta pues el orden de llegada, ¿cierto? El orden de la fila. A eso se le conoce como FIFO por sus siglas en internet, es que en inglés, que es first in, first out. El primero en llegar, el primero en salir. ¿Qué más puede pasar en una fila? Entonces, cuando hay una fila, puede ser que el primero que llegó no necesariamente es el primero en ser atendido, sino que antes el último que llega es el primero en ser atendido. Esto se puede mirar mucho en las salas de urgencias, ¿cierto? Aunque no importa quién llegue de primero, lo que importa es como la gravedad de la lesión de la persona. Entonces, si el último que llegó está más enfermo que el que llega ahí, que el que lleva ahí 5 horas, van a atender al que está más delicado de salud, más enfermo. Entonces ahí no se respeta la cola. El último en llegar es el primero en ser atendido. Y eso, por sus siglas en inglés también, se llama LIFO. El tercero tenemos CIRO, servicio en orden aleatorio. Entonces, cuando esto puede ser, esto puede suceder, por ejemplo,
si se estuviera haciendo de pronto como alguna rifa entonces si se está esperando pues como algún turno de manera aleatoria, se podría como ir llamando, ¿sí? Como ir sacando pues como el papelito. Pero ya en la industria también podríamos decir, si se está examinando hay algunos procesos en la industria que todavía son como muy manuales, que se necesitan de la persona. Si esa persona de manera manual está revisando la calidad final del producto y si esa calidad final del producto fueran, por ejemplo, o sea, piezas pequeñas, ¿cierto? Si esas piezas son muy pequeñas, para facilitar el espacio, lo que usualmente se hace es como envasarlas. Entonces, si las piezas son como tornillos, entonces lo que van a hacer es, no le van a poner, bueno, el tornillo uno aquí, el tornillo 2 acá, el tornillo 3 acá, y entonces el señor va a venir y porque pues el espacio de los tornillos sería una mesa así muy gigante, mucho espacio, entonces pues no es como lo adecuado. Entonces lo que van a hacer es pues vaciar esos tornillos en un recipiente. Entonces el primero que llegó no necesariamente va a ser el primero en ser atendido. El último pues tampoco, porque si constantemente están vaciando ahí, eh, como les digo, en una banda eso va como cayendo ahí para agilizar el proceso. No es como que se acabe y lo rellenen, sino que eso va cayendo ahí, va cayendo ahí. Entonces la persona simplemente mete la mano de manera aleatoria y coge el primero o el del fondo o el que le parezca y lo revisa y lo revisa, entonces ahí habría como un orden aleatorio, ¿sí? No se respetaría pues el orden de la cola, sino simplemente de manera aleatoria se seleccionaría una unidad. A eso se le conoce como Ciro. Y por último tendríamos GD, que es que la cola tenga una disciplina general, es de ser cualquier tipo. Hay procesos que pueden funcionar, o bueno, más que todo es como les digo, hay las ecuaciones que no son como que funcionan para cualquiera. ¿Sí? Que pueden ser tanto aptas si la cola es FIFO, si es LIFO, si es CIRO, entonces se le pone GD. Eso con respecto a la disciplina de la cola. Lo otro que tenemos es K, el número máximo permitido en el sistema. Esto es como los aforos en los espacios físicos o no físicos. En los espacios físicos, pues cuántas personas cabrían o sí, por ejemplo, las mesas. Si ustedes van a los restaurantes, sí, a cualquier restaurante y eso está muy lleno, entonces hay que esperar la mesa, hay que hacer la fila ahí hasta que se desocupe. Entonces hay un aforo, un número máximo permitido de personas que entren al restaurante, pues como entre comillas, que puedan ser atendidos, que se limita el número de mesas del restaurante. También lo podríamos pensar así en los parqueaderos. Los parqueadores también tienen un número finito permitido en el sistema. Entonces, cuando uno entra al centro comercial, pues uno sí puede entrar, pero ya estar como en el sistema sería realmente poderse parquear, ¿cierto? Entonces, eso tiene un tope, que si hay 50 parqueaderos o 100 parqueaderos o 200 parqueaderos, pero existe un número máximo permitido en el sistema. Ya después de ahí ya no caben más, ya no pueden entrar más al centro comercial hasta que se desocupe. Mm, También esto es apto en los servidores, pues porque se necesita como de memoria, ¿cierto? Entonces a veces hay un límite establecido de gigas o de memoria y no se puede como pasar de ahí un espacio de memoria para los servidores. En ese sentido también sería como finito. Y a veces también se puede tomar como infinito, por ejemplo, cuando es muy grande. Entonces, en los peajes también se forman colas, ¿cierto? Entonces, en los peajes uno dice que hay, el número permitido es infinito, porque pues la carretera es tan grande que en realidad, por más cola que se haga, no hay un límite, no hay un límite en esa cola. Diríamos, nos cogemos el 5 4 20 kilómetros de fila y no habría como problema, entonces ahí se toma como infinito. Por último, tenemos n,
que es el tamaño de la fuente. El tamaño de la fuente a veces es finita o a veces no. Cuando es finita, el tamaño de la fuente quiere decir que nosotros sabemos con cuántas unidades vamos a trabajar. En las empresas, les comentaba yo ahora como de los daños de las máquinas. Entonces la empresa sabe cuántas máquinas tiene, ¿cierto? Sabe que tiene 10 máquinas, por ejemplo. Entonces, si el servicio es la reparación, sabe que máximo puede mandar esas 10 máquinas. O sea que la fuente es finita. Sabemos que solamente 10 podrían ir a pedir el servicio. Otras veces es infinita, como en lo de los bancos, como en lo de los restaurantes. En realidad no se sabe muy bien cuántos van a llegar, a no ser de que sea un servicio pues como muy especializado y se sepa el número de clientes, por ejemplo, en un club. En un club que están ya registrados las personas, que no entra cualquiera, sino solamente el que paga su suscripción. Entonces ya se sabe cuál es el tamaño de la fuente, ¿cierto? Asimismo, pues podría ser como de manera digital. Cuántos se han inscrito a alguna plataforma, entonces ya se sabría como el tamaño de la fuente, cuántas personas van a ir a ingresar a la página, pues a la plataforma, ¿cierto? A la página web de la plataforma, entonces ya saben cuántos van a ingresar, con cuánto soporte necesitan para ese número de personas. Pero vuelvo y digo, si es muy grande, si ya es 1 millón de suscriptores o algo así, pues suele uno poner como infinito, aunque sí sepan cuánto es. Bueno, en nuestro sistema hay dos periodos muy importantes. El primero se llama periodo transitorio y es cuando en el sistema de colas apenas comienza a funcionar el sistema. Entonces, por ejemplo, cuando recién se abre el supermercado. Entonces, ahí comienza como a llegar las personas y a medida que va pasando el tiempo, van llegando más personas, va aumentando gradualmente. Entonces, a eso se le llama periodo transitorio, cuando recién comienza a funcionar un sistema, lo mismo cuando recién abren un banco o cuando inauguran como una página web y recién le van a dar como apertura. Em, Listo, entonces eso es el periodo transitorio. Y el segundo se llama periodo estacionario cuando ya el sistema ha estado funcionando por algún tiempo y eso va a causar que si ya ha venido funcionando, hay un punto en el que la operación se vuelve como constante, hay un estado como estable. Entonces, por ejemplo, si el supermercado abre a las 6 de la mañana, seguramente pues llegue, no sé, 5 personas. ¿Sí? En la siguiente hora puede ser que lleguen solamente 3 o, bueno, sí, van llegando así como de a, como de a pocos, ¿cierto? Pero ya a medida que va pasando el tiempo, que ya son las 10 11 12 de la mañana, eso vuelve y como que se estabiliza, ya podríamos decir como, bueno, ya hay 10 clientes, 20 clientes, 21 y ya se va, pues ya es como más, hay como un promedio, ya se vuelve como estable el sistema. A nosotros nos interesa trabajar con este periodo estacionario, o sea, no cuando recién abre, porque en realidad no sería como tan representativo de lo que pasa en el sistema, sino cuando ya ha transcurrido un tiempo. Entonces, trabajamos con periodos estacionarios. Porque si nosotros, o bueno, o si todo el análisis se hiciera en el periodo transitorio, podrían dar cosas erróneas, porque usualmente cuando recién se abre no es donde hay una mayor, pues como demanda o afluencia de personas. Entonces podrían quedar pues como mal hechos los cálculos. No es lo mejor. Entonces trabajamos por eso con los periodos estacionarios, cuando ya lleva un tiempo
O sea, si se quiere hacer un análisis en un supermercado, lo que trato de decir es, no vamos a ir a tomar datos apenas abran el supermercado, no. Vamos a ir a tomar los datos a las 9, 10 de la mañana o en la tarde. Si volvieron a cerrar, pues sería más que ya lleve como un tiempo funcionando. Eso es como lo que trato de decir. Creo que no les mencioné acá, pero para nosotros saber cuál es la distribución de las llegadas y de las salidas, ya en la vida real lo que hay que hacer es ir a tomar datos. Entonces una persona tendrá que ir a contar literalmente o si ya tienen pues como sensores, si ya está muy especializado, mirar cuántos llegaron en una hora y si no la persona tiene que sentarse a contar, usualmente en varios días o en distintas horas del día. Entonces que de las 5 a las 6, ¿cuántos llegaron? Bueno, de la tarde será. De las 2 a las 3 de la tarde, ¿cuántos llegaron? O sea, por lo menos, bueno, lo que considero, varias horas, en varios días o en el mismo día. Y cuando tienen esos datos, si supongamos miró 20 horas, entonces tiene 20 datos. Con esos datos del número de personas que llegan, si esto los contrataron a ustedes a hacerlo, ¿qué tendrían que hacer? Tomar los datos y hacer una prueba de chi cuadrado, que fue la que aprendimos para mirar si los datos siguen una distribución en particular. Hay otras, pues esa fue la que aprendimos hasta ahora. Existen otras pruebas también para mirar qué distribución siguen los datos. Entonces nosotros podríamos decir, ah, bueno, parece que es Poisson, vamos a hacerle la prueba chi cuadrado. Si sale que sí, entonces decimos que efectivamente las llegadas tienen esta distribución. Pero si no, entonces ya nosotros podríamos hacer otras pruebas, que si es normal, de pronto, bueno, normal no, en el tiempo sí sería normal, ¿cierto? Porque es continuo, o si es exponencial, o si es uniforme, o si simplemente es constante, pero ya tendríamos que hacer ese tipo de test de hipótesis, de pruebas de hipótesis para establecer de qué tipo es la distribución. Listo. Entonces, ya para nuestro sistema de colas, lo que nos interesa es unas características en específico, que se llaman características de operación. Y esas características nos brindan información relevante para tomar decisiones. Los modelos de líneas de espera se componen de fórmulas y relaciones matemáticas que pueden utilizarse para determinar las características de operación o medidas de desempeño de una línea de espera. Las características de operación de interés son, primero, la probabilidad de que no haya unidades en el sistema y lo vamos a denotar por P sub 0. Segundo, el número promedio de unidades en la línea de espera lo vamos a denotar L sub Q. Tercero, el número promedio de unidades en todo el sistema. Y todo el sistema está compuesto por la espera más los que están siendo atendidos. Entonces es la suma entre esos dos. Cuarto, el tiempo promedio que una unidad pasa en la línea de espera, o sea, cuánto tiempo está en la fila. Quinto, el tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema, nuevamente es el tiempo de espera más el tiempo en ser atendido y lo vamos a denotar como una W sub S. Sexto, la probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar para que la atiendan y lo vamos a denotar como P sub W. P sub W. Entonces, tenemos a grandes rasgos el número promedio de unidades en la cola y en todo el sistema. El tiempo promedio en la cola y en todo el sistema. Siempre que hablemos de la cola va a estar subendizado con una Q y siempre que hablemos del sistema va a estar subendizado por una S. Y adicionalmente tendríamos P sub 0, que es la probabilidad de que no haya unidades en el sistema, y P sub W de que una unidad que llega tenga que esperar para que la atienda. La probabilidad. Entonces, para cada uno de los casos, dependiendo de cómo sea la cola, vamos a tener distintas fórmulas para hallar estas características, que nuevamente nos dan información relevante, porque si la probabilidad de que en algún instante
no haya unidades en el sistema es alta, podría estarnos de pronto insinuando que no hay necesidad de tener muchos canales, que si se tienen varios canales, hay algunos que están quedando sin hacer nada, porque no están, hay momentos en los que queda vacío el local. Entonces es como que en el banco, pues no es como muy usual, pero supongamos que en el banco mm, hubieran 10 minutos en el que no llega nadie y queda la sucursal desocupada. ¿Sí? Entonces hay una probabilidad de que en algún momento quede desocupada. Si es alta, entonces ahí habría que considerar, pues, si es necesario el número de canales que se tienen o no, porque se quedarían pues ahí como sin hacer nada. Acá también la probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar para que la atiendan es como la probabilidad de que se encuentre con una cola. Y los otros, lo que hablábamos, es importante saber cuántas personas en promedio están en la cola, cuántas están en todo el sistema y los tiempos también son muy importantes. El tiempo de espera, si se hace muy largo, hay que reducirlo. Si está corto, es porque todo está funcionando bien. Ese largo o corto, pues ya lo establece la persona, dependiendo del negocio o de lo que se esté tratando. Por ejemplo, en la web, que la página se demore en recargar más de 2 segundos, es una cosa como larga y eterna, ¿cierto? Pero en un restaurante, pues obviamente que se demoren 20 minutos, 10 minutos sin ser atendidos, puede ser una cosa aceptable. Entonces depende de lo que se esté trabajando. Mm, y bueno, el tiempo que pasa en todo el sistema también nos va a ayudar a medir eh, si todo el tiempo, pues el tiempo si está nuevamente muy largo, muy corto, si está bien o no. Bueno, antes de entrar con las fórmulas, vamos a definir algunos parámetros de la cola. Entonces, los primeros dos los mencionábamos anteriormente. El primer parámetro es lambda, que es la tasa de llegadas. El segundo parámetro es mu, que es la tasa de servicios. El tercer parámetro se le conoce como factor de uso y se define como lambda sobre mu. Y el cuarto va a ser C, que es el número de canales. Hay algunas expresiones generales cuando la cola es infinita. La fórmula más famosa se llama fórmula de Little y nos habla del número promedio de unidades que hay en el sistema y en la cola. ¿Cómo se calcularía? El número promedio de unidades en el sistema sería la tasa de llegadas multiplicado por el tiempo que pasa en todo el sistema, el tiempo promedio. El número promedio de unidades en la cola va a ser igual a la tasa de llegadas por el tiempo promedio que pasa en cola. Si queremos hallar el tiempo que pasa en el sistema, eso es igual al tiempo que pasa en la cola más el tiempo que se demora en ser atendido. Y ese tiempo que se demora en ser atendido lo calculamos como 1 sobre la tasa de servicios, 1 sobre mu. Y por último, podríamos calcular la cantidad promedio de servidores ocupados, que lo denotamos como una C barra, y es la diferencia entre el número promedio de unidades en el sistema menos el número promedio de unidades en la cola. Eso nos va a dar la cantidad promedio de servidores ocupados. Entonces, vamos a entrar a mirar un caso particular de la cola y cómo podemos o cómo se hallan esas características de operación. Vamos a considerar un modelo de colas con llegadas Poisson y tiempos de servicio exponencial. Primero lo vamos a mirar en un modelo que solamente tenga un canal. Con estas características de la cola, nuestra anotación de Kendall nos quedaría las llegadas Poisson, los tiempos exponenciales, o sea, ambos markovianos, el número de canales 1, el tipo de cola cualquiera,
¿cierto? Que si el primero en llegar, el primero en ser atendido, o el último en llegar primero a ser atendido, o de manera aleatoria. GD. Y no hay un tope de, pues no hay como un aforo, puede llegar cualquier cantidad de personas, puede ser atendido cualquier cantidad de personas, y también no tenemos una población finita, sino una población infinita. Algo que sí tenemos que verificar es que mu sea mayor que lambda, es decir, la tasa de servicios debe ser mayor que la tasa de llegadas para que no vaya a colapsar el sistema, para que tenga la capacidad de responder a la demanda, al número de unidades que ingresan, se tiene que cumplir que la tasa de servicios sea mayor que la tasa de llegadas, porque si no se haría como una cola infinita y no se alcanzaría pues como a atender. Primera característica de operación. Probabilidad de que no haya unidades en el sistema, P sub 0, es igual a 1 menos el factor de uso, que es lambda sobre mu. El segundo, número promedio de unidades en la línea de espera, eso es L sub Q, y es igual a la tasa de llegadas al cuadrado dividido la tasa de servicio por la tasa de servicio menos la tasa de llegadas. El tercero es el número promedio de unidades en el sistema, que es LS, el número promedio de unidades en el sistema, es igual al número promedio de unidades en la cola más la tasa, el factor de uso, lambda sobre mu. Tenemos después el tiempo promedio que la unidad pasa en la línea de espera, que es igual a L sub Q, y es a L sub Q dividido lambda. Entonces es el tiempo en la cola es igual a el número promedio de unidades en la cola dividido esa tasa de llegadas. Como quinto, tenemos el tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema. Esa ya lo habíamos visto ahora. El tiempo que pasa en el sistema es el tiempo que pasa en la cola, más el tiempo en ser atendido. Podemos calcular también la probabilidad de que haya n unidades en el sistema. Eso lo denotamos como P sub n y es igual al factor de uso a la n por la probabilidad de que no haya unidades en el sistema. Y por último, tenemos la probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar a ser atendida, PW, y en este caso es igual a ese factor de uso, lambda sobre mu. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo donde calculemos todas estas operaciones. Vamos a pensar en un pequeño negocio de comida rápida que es capaz de atender a sus clientes a una tasa de servicio de un cliente por minuto. Los clientes que son atendidos llegan al negocio a una tasa de 0,75 clientes por minuto. ¿Cuáles son las características de operación? Bueno, entonces es muy importante sacar las tasas, identificar la tasa. Entonces, por un lado nos dicen la tasa del servicio, un cliente por minuto. La tasa de servicio es mu y es de un cliente por minuto. Y por otro lado tenemos la tasa en la que son a la tasa de llegada, que es lambda, y que nos dicen que es de 0,75 clientes por minuto. Ya que tenemos esas dos identificadas, podemos pasar a calcular las características de operación. La primera, la probabilidad de que no haya unidades en el sistema. 1 menos ese factor de uso, lambda sobre mu. 1 menos 0,75, 0,25.
Entonces, hay una probabilidad del 25% de que en algún momento quede desocupado el negocio. LQ, número promedio de unidades en la cola. ¿Cuántas personas estarían en promedio en la cola? Lo calculamos lambda al cuadrado sobre tasa de llegadas por tasa de llegadas, perdón, tasa de servicios por tasa de servicios menos las de llegadas. Reemplazamos acá. Y eso nos va a dar 2,25 clientes. O sea que en promedio en la cola habrían 2 clientes. LS, el número promedio de unidades en todo el sistema, no va a ser LQ, que ya lo calculamos, el número promedio en la cola, que es 10,25 por el factor de uso, que es 0,75. Eso nos daría que en promedio en todo el sistema hay 3 clientes. El tiempo en cola es el número promedio de unidades en la cola dividido la tasa de llegadas. Eso nos da 2,25 sobre 0,75, que es igual a 3, pero en este caso como es tiempo y las tasas están en minutos, eso sería 3 minutos. Y por último, el tiempo promedio que pasa en todo el sistema es el tiempo en la cola más el tiempo en ser servido o atendido. El tiempo en cola fue de 3 minutos, el tiempo en ser atendido es de 1 minuto. Eso nos da que en total el cliente pasaría 4 minutos en el restaurante. Bueno, ya con estas características de operación, el dueño del negocio podrá tomar una decisión. Podrá decir, bueno, esta probabilidad del 25% me parece bien, no hay problema. O podrá decir, no, quiero que esta probabilidad se disminuya al máximo. Al igual que el número promedio de unidades en la cola, dirá, bueno, 2 clientes en cola está bien, me parece bien. O podrá decir, no, quiero que no haya fila, quiero que no haya cola. Entonces, debo tomar medidas, debo tomar acción. Y usualmente la acción que se toma es o agregar un canal o mejorar el canal que hay para que sea más rápido, ¿cierto? Y eso puede hacerse pues con instrumentos de pronto como más eficientes, que fue como, o es lo que pasa cuando se paga, por ejemplo, con la tarjeta de crédito. Una forma de agilizar es no, como incentivar que las personas no paguen en efectivo, sino que paguen con la tarjeta. Y ahora mucho más, porque ya ni siquiera hay que meter la tarjeta y en algunos lugares ni siquiera hay que poner la clave, sino que ya simplemente se pone ahí y ya, ¿cierto? Entonces el segundo en el que el lector la lee y listo. Entonces esa es una forma en la que se optimizan tiempos y no necesariamente se agregan canales o se contratan personas, en el caso pues del negocio, de este negocio. Pero ya se tomará una decisión según el análisis de estas características de operación. Acá también, número de unidades en el sistema, 3 clientes. Los tiempos son muy importantes. Podrá decir esa persona, que cada persona pase 3 minutos en la fila, me parece aceptable. O podrá nuevamente decir, no quiero que esperen nada. Entonces, debo tomar acción. Lo mismo aquí. En los tiempos en el sistema, 4 minutos le puede parecer a él excesivo o le puede parecer bien. Ya es mucho pues como a consideración. Bueno, vamos a pasar a mirar cómo serían las fórmulas. Vamos a conocer las fórmulas para varios canales. Pero la cola es exactamente la misma. Llegadas y salidas de tipo marcoviano, C canales, para cualquier em, tipo de cola, que si es FIFO, que si es LIFO, CIRO. Y nuevamente no hay un tope ni en el aforo ni en el número de personas que llegan. En este caso, se tiene que cumplir para que el sistema no colapse, que el número de canales por la tasa de servicio sea mayor que la tasa de llegadas. Primera característica de operación, probabilidad de que no haya unidades en el sistema.
P sub 0 es igual a 1 sobre la sumatoria desde n igual a 0 hasta el número de canales menos 1 del factor de uso a la n dividido en n factorial. A eso le vamos a sumar el factor de uso elevado al número de canales dividido el número de canales factorial. Eso lo multiplicamos por el número de canales por la tasa de servicio dividido eso mismo menos la tasa de llegadas. Segunda característica, número promedio de unidades en la línea de espera. Eso es L sub Q y lo calculamos como la tasa, el factor de uso elevado al número de canales y eso multiplicado por la tasa de llegadas, por la tasa de servicios y por la probabilidad de que no haya unidades en el sistema, que es la que nosotros calculamos anteriormente. Estas características de operación, si ustedes se dan cuenta, van a ser como consecutivas, como que para esta necesitamos la anterior, para esta necesitamos la anterior y así sucesivamente, van como en cadenita. Eso lo vamos a dividir entre el número de canales menos 1 factorial y lo multiplicamos por el número de canales por la tasa de servicios menos la tasa de llegadas, todo eso al cuadrado. Tercera característica de operación, número promedio de unidades en el sistema. Esta es igual que cuando hay un solo canal, no cambia. Es el número promedio en cola más el factor de uso. Tiempo promedio que una unidad pasa en la línea de espera, esta tampoco cambia con respecto a la anterior. Es el número promedio de unidades dividido la tasa de llegadas. Probabilidad de que una unidad que llega tenga que esperar a ser atendida. Este PW si cambia, es 1 dividido el número de canales factorial multiplicado por el factor de uso elevado al número de canales. Eso multiplicado por los canales por la tasa de servicio dividido eso mismo menos la tasa de llegadas y todo eso multiplicado por la probabilidad de que no haya unidades en el sistema. Sexta característica, tiempo promedio que una unidad pasa en el sistema. Esta también la habíamos visto y tampoco no cambia. Es el tiempo en el sistema, es el tiempo en la cola más el tiempo en ser atendido o el tiempo de servicio. Por último, tenemos la probabilidad de que haya n unidades en el sistema. Y vamos a tener dos formas de calcularla dependiendo de si ese número de unidades es menor o igual o es mayor que la cantidad de canales que tiene el sistema. Entonces, si el número de unidades es menor que o igual que el número de canales, esa probabilidad se calcula como el factor de uso elevado a la n dividido en n factorial por la probabilidad de que no haya unidades en el sistema. Si n es ese número de unidades en el sistema es mayor que el número de canales, entonces se va a calcular muy parecido a la de arriba, ¿cierto? El factor de uso a la n por p sub 0, pero ahora lo dividiríamos por el número de canales factorial multiplicado por el número de canales elevado al número de unidades menos el número de canales. Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo donde calculemos todas estas características de operación. Tenemos que el administrador del pequeño negocio de comida rápida también lo atiende. Él observó la situación actual y considera que el tiempo de espera de 3 minutos es muy alto para un cliente que va de afán y está hambriento. Por esta razón, consigue un ayudante con experiencia, que también es capaz de atender a sus clientes a una tasa de servicio de un cliente por minuto. ¿Cuáles son las características de operación? Listo. Entonces, como es el mismo negocio, seguiría teniendo la misma tasa de llegadas, que fue de 0,75 clientes por minuto.
Y además nos dice que el ayudante también es capaz de atender a sus clientes a una tasa de servicio de un cliente por minuto. Listo. En las Una- fórmulas, algo. Cuéntame si. Este que acabas de agregar no sería adicional a lo que ya se había podido atender antes de que el ayudante llegara. ¿Me repites, por favor? No te alcancé a escuchar muy bien. En este momento el ayudante va a agregar un cliente por minuto como capacidad adicional, o sea que no se debería ahí agregar en el MIU lo que ya antes se podía atender también. Ah, ya. No, en este caso, simplemente nosotros tomamos la tasa de servicios. Ya cuando nosotros decimos el número de canales, ya internamente la fórmula sabe que estamos trabajando, Ah, o ya, sea, con todos teniéndolos en cuenta. ¿Sí me entiendes? entiendo, sí. Listo. Muchas gracias por tu pregunta. Listo. El factor de uso nos quedaría lambda sobre mu, que es 0,75 sobre 1. Eso sería 0,75. Listo, entonces vamos a pasar a calcular esas características de operación. Hagámoslo como con este. Tendríamos la probabilidad de que no haya unidades en el sistema, sería 1 sobre la sumatoria desde n igual a 0 hasta el número de canales, que es 2 menos 1, por ese factor de uso, 0,75 a la n sobre n factorial. Todo eso le sumamos ese factor de uso, 0,75 elevado al número de canales, que en este caso es 2, dividido el número de canales factorial. Eso multiplicado por el número de canales por la tasa de servicios, que es un cliente por minuto. Eso dividido eso mismo, menos la tasa de llegadas, que es 0,75. Si realizáramos todo ese cálculo, nos va a dar que la probabilidad de que no haya unidades en el sistema es de 0,4545. Sé que hay una probabilidad del 45% de que en algún momento no haya unidades en el sistema. Bueno, LQ va a ser ese factor de uso, 0,75 elevado al número de canales, que es 2, tasa de llegadas, 0,75 por la de salidas, que es 1, por la de servicio, que es 1. Bueno, servicio o salidas, en realidad, se dice las dos maneras. Eso dividido el número de canales, que es 2 menos 1 factorial, multiplicado por 2 por la tasa de servicio, que es 1, menos la de llegada, que es 0,75, eso elevado al cuadrado. Si realizáramos el cálculo, nos daría que en promedio en la cola hay 0,1227 clientes. O sea que en promedio en la cola no habría clientes esperando. El número promedio de unidades en todo el sistema es los que están en la cola, que nos dio 0,1227 más el factor de uso, 0,75. Eso nos va a dar 0,8727 clientes. Es decir, que en promedio en todo el sistema habría un solo cliente. El tiempo en la cola es, es el número promedio de unidades en la cola, que nos dio 0,1227,
dividido la tasa de llegadas, que es 0,75. Eso nos va a dar aproximadamente un tiempo de 0,1636. Como nuestras tasas están en minutos, entonces acá también tendríamos minutos. Es decir, en promedio, un cliente esperaría en la cola 0,16 minutos. PW, la probabilidad de que si llega el cliente tenga que esperar. Eso es 1 sobre, tenemos dos canales, el factor de uso 0,75 elevado a los dos canales, eso multiplicado por dos canales, tasa de servicio 1, dividido eso mismo, menos la de llegadas, multiplicado por la probabilidad de que no haya unidades en el sistema, que nos dio 0,4545. Haciendo ese cálculo da 0,2045. O sea que hay una probabilidad de aproximadamente el 20% de que si una persona llega tenga que hacer fila. Y por último, el tiempo que pasa un cliente en el restaurante, en todo el sistema, nos quedaría el tiempo que pasa en cola, que nos dio 0,1636 minutos, más lo que se demoran en atenderlo, que es 1 minuto. Entonces, en promedio, el cliente que llegue a ese negocio de comidas rápidas estará ahí en el restaurante 1,1636 minutos. Listo. Bueno, y acá podríamos calcular la probabilidad de que haya un número determinado de unidades en el sistema. Tenemos dos canales, entonces podríamos decir cuál es la probabilidad de que haya 4 clientes. Eso nos quedaría 0,75 dividido 2 factorial 2 a la 4 menos 2 por la probabilidad que no haya unidades en el sistema, que es de 0,4545. Listo, entonces si alguien quiere ir calculando por esta. Bueno, la idea es que se hagan cuadros comparativos para mirar cómo mejora el sistema o las características de operación cuando se tienen distintos números de canales. En el caso del restaurante, podríamos querer comparar los tiempos en cola en el sistema, el número promedio de unidades en la cola y la probabilidad de que tengan que esperar. Cuando había solo un despachador y cuando se agregó otro. Entonces, el tiempo en el sistema redujo significativamente de 4 minutos a 1,1636 minutos. El número promedio de unidades o de personas, clientes que estén en la cola, también se redujo de manera significativa. 2,25 pasó a ser 0,12, o sea que prácticamente no hay nadie haciendo cola. El tiempo en la cola pasó de 3 minutos a 0,1636. La probabilidad de que tuviera que esperar en la cola una persona cuando llegue pasó de ser del 75% al 20%. Entonces ya con esto, la persona podría decir que está contenta
o no. Muy seguramente sí, muy seguramente sí. Ya no hay como necesidad de, por lo menos con esa tasa de llegadas, ya no tendría como necesidad de un tercer despachador. Ya sería, o sea, si hay un tercero, muy seguramente todas estas características de operación se volverían mejores, se disminuirían. Pero ya también ahí entra en juego qué tanto se necesita el tercero, qué tan caro me sale, o sea, qué tanto amerita contratar una tercera persona, porque eso representa pues dinero, ¿cierto? Una paga. En- Sabiendo que aquí ya prácticamente, o sea, no hay nadie esperando en realidad, tiene tiempos muy bajos. Acá también promedio de personas, casi que ninguno. Entonces, si añadimos tres, seguramente tal vez esto ya nos dé incluso más parecido a cero, pero ya puede ser una cosa como innecesaria. Aquí se puede ver como fácilmente que queremos quedarnos con uno o con dos despachadores, pero si ya el sistema fuera mucho más grande, lo ideal sería encontrar cuál es ese número de canales adecuado, de manera que tengamos unas buenas características de operación, pero también tengamos en cuenta el costo, el costo que esto conlleva, ¿cierto? El costo que conlleva tener un canal, dos canales, tres, cuatro o cuántos. ¿Y cuál sería el óptimo? Porque como les digo, la regla general es entre más canales, pues mejoran las características de operación, pero hay un punto en el que ya no se necesitan más canales porque las características de operación son aceptables, son buenas. Entonces aquí agregar 3, 4, 5, 6 canales ya sería más bien como una pérdida. Entonces para eso vamos a ver un modelo que se llama el modelo de comparación de costos. Y viene motivado por esa pregunta de ¿es siempre adecuado tener muchos canales? Ya vimos que no, ¿cierto? Depende. Porque en el ejemplo anterior, pues si ponemos 3, 4, 5, 6, en realidad no le estamos aportando, sino que estaríamos antes perdiendo. Vamos a tener una función que es del costo total y la vamos a indicar como K sub T. Y va a ser igual a K sub W, que es el costo de la espera de un cliente por unidad de tiempo. Eso vendría multiplicado por el promedio de unidades en el sistema, más K sub S, que es el costo del servicio por unidad de tiempo, y eso vendría multiplicado por el número de canales. Este LS, cuando sabemos el número de canales, lo podemos calcular sin problema utilizando la fórmula que miramos anteriormente. El número de canales también está establecido, pero KW y KS sí varía dependiendo del negocio. Entonces, el costo de servicio por unidad de tiempo depende. Si el negocio es con personas, este costo de servicio será lo que se le pague a cada empleado, que sería pues como el canal. Sería, digamos, si se le pagan dos salarios mínimos, entonces ahí serían los dos salarios mínimos que se le paga a cada empleado. Este caso W sí es más difícil de estimar y existen pues como métodos más avanzados, como teoría más especializada que permita darle un valor aproximado a este costo de la espera de un cliente. Ese costo de la espera de un cliente es como cuánto se gastaría o como cuánto sería la pérdida en caso de que el cliente decida cómo irse. En lo del restaurante podríamos decir, bueno, una persona compra 100, bueno, compra para él, para la familia, el almuerzo y paga 50.000. Entonces, en caso de que el sistema no esté funcionando bien, el restaurante no esté funcionando bien y haya mucha fila, decida irse, en realidad el negocio estaría perdiendo esos 50.000, como un estimado. Entonces, por eso no es tan fácil como saber exactamente cuánto es. Acá abajo, en el costo del servicio,
Si es una máquina, entonces habría que mirar cuánto gasta la máquina y ese sería pues como el costo. Pero una vez estén estos dos estimados, podemos calcular el costo total. ¿Cuál es la idea? Minimizar el costo total. Entonces, lo que se haría es construir una gráfica donde en el eje X está el número de canales y en el eje Y está el costo que conlleva ese número de canales calculado con esta fórmula. Entonces se diría, bueno, cuando se tiene un canal, bueno, hagámoslo como por acá. Cuando se tiene un canal, ¿cuál es el costo? Cuando se tienen dos canales, ¿cuál es el costo? Entonces habría que venir a reemplazar acá dos canales, calcular LS. Ya acá sus W y KS estimados no cambiarían, permanecerían constantes. Lo único que habría que calcular cada vez que cambiamos el número de canales es LS y C. Eso nos da el costo total. En tres canales, ¿cuánto sería? En cuatro, ¿cuánto sería? En cinco, ¿cuánto sería? Entonces, una vez que ya tengamos varios canales, tendríamos un costo total y podríamos nosotros hacer una gráfica y mirar en dónde se minimiza esa gráfica. En este caso, digamos que fue con tres canales, entonces lo que se sugeriría al gerente es que tenga tres empleados para su negocio. Es lo que más le conviene. Listo, por acá queda como un pequeño resumen de cómo se grafica, que es lo que les acabé pues como de explicar. Y tenemos otro modelo que es que se llama comparación nivel de aspiración. Y este modelo se centra más en términos de el porcentaje de servidores ociosos y el tiempo promedio en el sistema. Entonces, ya no vamos a escoger el canal en función del costo, sino que vamos a escogerlo en función del porcentaje de servidores ociosos y del tiempo promedio en el sistema. Lo que se hace es darle dos cotas a esas dos em, medidas de desempeño y mirar qué número de canales satisfacen esas dos cotas. Entonces podrá decir la empresa, bueno, yo tolero que hayan hasta dos canales ociosos, o sea, dos personas que puedan en algún momento estar desocupadas. Y decir el tiempo promedio en el sistema aceptable para mí máximo es de 10 minutos, por ejemplo. Entonces lo que se haría es, dependiendo, bueno, se haría nuevamente una gráfica donde en el eje X esté el número de canales y en el eje Y esté por una parte WS, que es el tiempo promedio en el sistema, y por otra parte esté el número de canales ociosos. De canales ociosos. Entonces el número de canales ociosos, si tenemos un canal, si tenemos dos canales, tres canales, iríamos haciendo la operación. Entonces, si son dos canales, vendríamos acá C es 2 menos el número de canales ocupados, que por acá lo habíamos visto, es la diferencia entre el número promedio de unidades en el sistema menos el número promedio de unidades en la cola. Tendríamos que hacer esta operación, entonces tendríamos que calcular esas dos características de operación. Cuando ya tengamos el resultado, lo reemplazamos acá, lo dividimos entre el número de canales, lo multiplicamos por 100. Esto nos daría un porcentaje que es el que vendríamos a graficar aquí, con 2, cuánto vale para 3, para 4, para 5, etcétera. ¿Cierto? Después, el tiempo promedio en el sistema también, ya con la fórmula, dependiendo del tipo de cola que se esté trabajando. Según el número de canales, se aplicaría la fórmula y se hallaría cuál es ese tiempo promedio en el sistema. Para un canal, para dos canales, para tres canales, para cuatro canales. Y después eso se puede juntar para que nos dé como una gráfica. Como una gráfica. Y pondríamos las cotas aceptables. Entonces, ¿cuánto es el tiempo máximo promedio en el sistema? Tanto.
¿Cuánto es el número de canales ociosos máximo? Tanto. Y se hallaría cuántos canales cumplen con esas dos restricciones. En este caso serían 4. Entonces acá diríamos o le sugeriríamos al gerente o al dueño del negocio tener 4 empleados. Listo. Nuevamente acá pues hay un resumen de lo que les acabo de explicar. Aquí hay algunas notas que también ya las hemos ido diciendo. No sé si tienen alguna duda, comentario que quieran hacer con respecto a estas dos gráficas. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces por acá les dejo una bibliografía. Si quieren ahondar un poco más en el tema, pueden apoyarse de estos dos libros, Investigación de Operaciones y métodos cuantitativos para los negocios. Ya el día de mañana vamos a mirar otro tipo de colas, igual a conocer las fórmulas y a mirar escenarios en los que nosotros podríamos calcular esas características de operación. Entonces, listo, muchachos, esto sería todo por el día de hoy, por la clase del día de hoy. Me alegró pues mucho tenerlos por acá. Les deseo un feliz resto de día. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, Ya, profe, profe, muchas gracias. gracias. Con gusto, hasta luego, que estén muy bien. Profe, muchas gracias. Con gusto, hasta luego.